Una disculpa, no sé bien qué pasó ahí, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes. Me voy a voy a regresar desde el principio. Espérenme tantito. Ok, muy bien, ¿vale? Entonces me presento con ustedes. Mi nombre es Oscar Giovanni Molina León. Sí, soy licenciado en Ciencias de la Educación. Tal vez con algunos de ustedes estuve en el curso de inducción. Si me pudiesen indicar levantando su mano, ¿son de primero? Ok, creo que sí, porque ya tengo 5 personas con la mano levantada. Perfecto. ¿Vale? Entonces, a ver, nada más déjenme corroborar algo, Reina. A ver. Ok, muy bien. ¿Vale? Entonces, ya los encontré. Aquí estoy. ¿Vale? Entonces, pues me presento. Mi nombre es Oscar Giovanni Molina León. Pueden bajar sus manos o no se preocupen, ahorita las bajo. ¿Vale? Y pues vamos a estar con la materia de metodología de la investigación. ¿Vale? Cabe mencionar algo muy importante. Esta materia es muy importante en su carrera, o más bien en la carrera de Ciencias de la Educación, porque precisamente, no sé si alguien de ustedes buscó o ha leído precisamente el perfil de egreso del alumno y pues nos habla de que el alumno o el egresado de Ciencias de la Educación pues va a ser capaz de responder a los paradigmas de la educación o las problemáticas que se presenten en cuanto a educación. ¿Vale? Entonces, una de las formas en las que se presenta eso o se puede resolver es precisamente cuando se resuelven las problemáticas, ¿sí? A través de un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, la investigación va a ser muy importante para nosotros porque no solamente es, o no solamente nos va a servir para hacer una tarea, para entregar algún proyecto, sino que hasta cierto punto nos va a dar esa pauta para saber qué hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, precisamente, esta materia va a ser muy importante para ustedes porque independientemente de esto, pues van a llevar otras materias que también van a ser de corte de investigación, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues en muchas ocasiones, pues van a tener no sé, algún proyecto de otro corte que también lleve que investiguen. Ejemplo, cuando alguien toma un grupo precisamente de educación básica, lo que tiene que hacer es algo que se llama diagnóstico y precisamente al hacer un diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues nosotros vamos a tomar en cuenta precisamente una investigación, ¿no? Vamos a buscar información de los alumnos, vamos a buscar información precisamente de las fichas que tengamos o que nos entregue el maestro del ciclo anterior pasado, ¿no? Vamos a también observar, es decir, que hasta cierto punto lo que estamos haciendo es una investigación, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esta materia es que ustedes también tengan esas bases. También, no sé si alguno de ustedes a lo mejor se le haya pasado por la mente, o tal vez no, pero en un futuro sí, sí, es que puedan desarrollar una maestría o en su defecto un doctorado en un futuro, ¿no? Incluso también una especialidad o un diplomado, algo por el estilo. Y una de las cosas que van a tener que hacer es prácticamente una pequeña investigación, ya sea para una tesis, tesina, artículo de investigación, no sé, cualquier cosa que precisamente los lleve a una investigación más profunda, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia que ustedes tengan precisamente de esta materia, ¿vale? Entonces, voy a pasarme a compartir la pantalla, ¿vale? Entonces, espérenme tantito en lo que empieza a compartir, ¿sí? Y vamos a complementar también precisamente con algunas diapositivas, pero ahorita solamente va a ser plataforma.
Ok, muy bien, ¿vale? Entonces recuerden que cuando nosotros ingresamos a la plataforma, pues tenemos que buscar la materia, ¿sí? Recuerden que si no la encontramos, le podemos dar clic ahí en los 9 cuadritos y vamos a darnos cuenta que la materia la podemos encontrar por el nombre o en su defecto por el código. ¿Cuál es el código? 7876, ¿vale? Con que lo pongamos aquí y le demos en la lupa, sí, nos va a aparecer la materia, ¿vale? Entonces, así es como nos va a aparecer en un primer momento. En el apartado de noticias nos vamos a dar cuenta que tenemos ahí por la liga de la sesión. Sí, el calendario pues básicamente está vacío, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita con la parte del contenido. Nos vamos a meter a la sesión 1. Recuerden que en el curso de inducción, pues yo les había dicho que prácticamente el contenido de todas las materias incluye 7 sesiones. Esta incluye algo muy interesante, porque si son 7 sesiones, como se lo estoy mostrando ahorita, solo que hay una cuestión. Si se dan cuenta, la sesión número 2 se está repitiendo 3 veces. ¿Vale? Ciencias sociales, ingeniería y negocios. ¿Alguien sabe por qué o alguien quiere mencionar el por qué? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien puede interrumpirnos? Te gusta levantar la mano, no me importa. Creo que no. Ok, muy bien. No se preocupen. Sí, es básicamente porque, pues, cuando hablamos de la metodología de investigación, vamos a encontrar diferentes aspectos de cómo poder llegar a las mismas soluciones, ¿vale? Entonces, ahorita nos vamos a meter a la unidad 1, a la parte del desafío. Recuerden que yo les había mencionado algo que en muchas ocasiones el desafío también nos lleva precisamente a pensar como profesionistas, ¿vale? Entonces, precisamente el desafío 1 nos da como un poco ese hincapié, ¿vale? Entonces vamos a leerlo y también quiero que ustedes vayan imaginando lo que aquí se presenta, lo que se va mencionando, ¿vale? Dice presentación del desafío. Para generar conocimientos y obtener respuestas para un problema, es necesario seguir una serie de pasos establecidos. Un método, así pues, de acuerdo a las características del fenómeno o situación que de estudio que es necesario determinar, cuál es la vía más pertinente para obtenerlos. Voy a hacer aquí una pequeña pausa y les voy a mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de un fenómeno, o se menciona la palabra fenómeno, es cualquier cosa que queremos investigar. Pero también un fenómeno es cualquier suceso que está pasando, ¿sí? Ejemplo, que nosotros nos despertemos el día de hoy o que nos hayamos despertado el día de hoy es un fenómeno, ¿vale? Si de repente hay un accidente automovilístico, ¿podría entrar como un fenómeno? ¿Alguien que cree que sí o que no? Sí. Ok, muy bien, exacto, sí, también entraría ahí como un fenómeno. Ah, espérenme, se me va a acabar la pila. ¿Vale? Ok, muy bien. Si de repente nosotros viéramos un eclipse el día de hoy, ¿creen que también entraría como un fenómeno? Sí. Sí. Ok, también, sí entra también en esa característica, o esa categoría de un fenómeno, ¿vale? Entonces, si alguien reprueba una materia, ¿creen que también entraría en un fenómeno? Sí. Exacto, entonces cualquier cosa puede ser un fenómeno, ¿vale? Y en algunas ocasiones, pues hay muchos fenómenos que vale la pena ser investigados. No todos, pero sí muchos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, piensa en 2 interrogantes que tengas sobre un tema que sea de tu interés y procura que esas tengan distintos alcances. Es decir, que una sea más compleja que la otra. Por ejemplo, vamos a utilizar ahorita las 2 preguntas que aquí nos dicen. También si alguien de repente quisiera decir algún otro ejemplo, sin ningún problema, ¿vale? Número 1, ¿cuál es la fase actual de la luna? Y número 2, ¿y qué pasa cuando el veneno de una abeja entra a nuestro cuerpo? ¿Vale? Voy a quedarnos aquí con la lectura, pero piensen cómo podríamos responder estas 2 interrogantes y no sé quién quisiera participar.
¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo resolver estas problemáticas? ¿No? ¿Nadie? Me parece prende el micrófono de José Guadalupe. No sé si tengas algo y no se escucha muy bien. También recuerden que podemos utilizar el chat en caso de que no puedan prender su micrófono, pero puedan escribir. ¿Alguna idea? Sí, las dos interrogantes. ¿Cuál es la fase de la luna? Y número dos, ¿qué pasa cuando el veneno de una abeja entra a nuestro cuerpo? ¿No, no se les ocurre? Ok, ¿vale? Podríamos decir lo siguiente, ¿no? Ok, si quiero saber cómo son las fases de la luna, ¿qué podría hacer? Podría salir a observar, digo, son las 7 y cachito, o ya más casi las 8, ¿no? Entonces podríamos precisamente salir y observar si ya la luna salió, ¿sí? Y ver precisamente cómo es la fase, ¿no? Incluso si no sabemos, digo, una forma muy sencilla es googlear, ¿no? Pero imaginemos que no tenemos tanto acceso precisamente a esa fuente y queremos comprobar más precisamente la información, ¿no? Entonces sí, podemos salir a observar la luna y ver precisamente si es una luna llena, si es una luna nueva, no si va creciendo o todo lo contrario. Entonces es así como podemos resolver ese interrogante. ¿Todos de acuerdo? No sé si a alguien se le ocurre algo diferente. Ok. Sí, la segunda, ¿no? ¿Cómo podríamos saber qué pasa cuando el veneno de una abeja entra precisamente a nuestro cuerpo? ¿No? A lo mejor aquí sí podríamos ya experimentarlo. No, o en su defecto a llegarnos de algunas experiencias. Yo creo que todos tenemos al menos un conocido que de niño, adulto, cuando haya sido, pues al menos ha sido picado por una abeja, ¿no? A lo mejor preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se hinchó, pues, no sé, el dedo, la parte donde te haya picado la abeja? ¿Cuáles fueron las molestias? ¿Tuviste, pues, no sé, como algunas complicaciones? ¿Te hiperventilaste, temperatura, dolor? No sé. ¿Vale? Sí, en caso de que conociéramos a alguien o en su defecto, también incluso lo podríamos poner a prueba en nosotros, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien dice, no, pues yo tengo un jardín y hay muchas abejas, o alguien, pues no sé, pues al campo al que voy a correr, pues de repente salen, no sé, ¿no? Y de repente, pues tener unas y dejarnos picar, ¿no? E ir anotando precisamente qué fue lo que sentimos, ¿no? Pues sentí un gran dolor, inmediatamente la picazón, después me dio esto, pasó esto, y esto, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es poner a prueba precisamente ese experimento para saber qué pasa, ¿no? Es aquí que estamos haciendo, resolviendo las dudas, ¿sí? Pregunta, resolvimos de la misma forma la pregunta de qué fase actualmente está la luna y qué pasa con el veneno de una abeja. ¿Fueron las mismas formas de resolverlo? No. Exacto, no fueron las mismas. Uno, nos fuimos a la parte de la observación, ¿no? Ir y ver qué está pasando, analizarlo desde fuera, y tal vez en el otro nos pusimos más de lleno en la resolución de la problemática, ¿no? Que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos que precisamente podemos considerar y tener en cuenta, ¿no? Ya más abajo dice, con el cuestionamiento respecto a la fase de la luna, podrías mirar el cielo, como habíamos dicho, si tenemos aquí otra idea, o buscar en un calendario lunar, ¿no? De repente, pues también existen esos calendarios que tenemos ahí ¿cómo se llaman? Las fases de la luna, y nos van diciendo cómo es que van pasando, ¿no? Entonces, también podríamos tener en cuenta eso, ¿no? O en su defecto, también no sé, preguntarle a alguien que conozca las fases, etc, etc, ¿no? Y ya luego del veneno, dice aquí tendrás que llevar a cabo una investigación más específica que dependiendo de tu interés podrías constituir únicamente en la búsqueda de información en libros o internet o bien en ejecutar un experimento, ¿no? Que el experimento pues sería tal cual, pues que nos pique una abeja. Entonces, por eso veíamos en el apartado de la sesión 2
pues tres situaciones diferentes, ¿no? La parte de ciencias sociales, la parte pues, de las matemáticas o de negocios, porque son problemáticas que no se resuelven de la misma forma, ¿vale? Aquí lo importante es que nos demos cuenta que cuando hablamos de la metodología de la investigación, no vamos a encontrar precisamente una misma forma de resolver las problemáticas e incluso también no vamos a encontrar una misma perspectiva, ¿no? Porque precisamente algunos de los puntos que se abordan precisamente cuando se desarrolla un proyecto de investigación es que se desarrolle algo que se llama planteamiento del problema, ¿no? Y en el planteamiento del problema, que lo vamos a ver más adelante, pues se tiene que dar una descripción muy detallada, ¿sí? Del por qué mi tema es un problema, ¿vale? A veces puede ser una cuestión de, pues no sé qué pasa, quiero saber qué hay, o en su defecto a veces el problema es desconozco la información, ¿vale? Y también algo que se llama justificación, ¿sí? Que como su nombre pues lo indica, en la parte de la justificación, pues nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a explicar por qué es importante y merece la pena que mi tema sea investigado, ¿no? De repente tenemos muchos temas y pues no valen la pena que sean investigados, siendo muy honestos, ¿no? De repente hay temas como pues bien X o en su defecto que ya han sido investigados muchas veces y ya no hay más. Pero de repente hay otros temas que son muy, ¿cómo se llama? Muy, que podemos sacar más información y que podemos sacar muchas variantes, ¿no? Un ejemplo, ¿vale? Porque piénsenlo porque pues van a hacer una pequeña investigación más adelante, ¿sí? Pero piensen precisamente una problemática, una situación que pues realmente sea real, ¿no? ¿A qué me refiero? A veces cuando les digo, ¿saben qué? Van a hacer un proyecto de investigación, ¿sí? Muchos se les mete así en la mente algunas cosas que son como muy genéricas y pues no hay mucho de qué. Ejemplo, las drogas, ¿sí? ¿Creen que precisamente las drogas realmente son un tema que valga la pena seguir investigando? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Y si sí, o que no, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no? Porque hoy en día ya es un tema que, por así decirlo, generalmente toda la gente conoce. Tal vez unos más a fondo que otros, pero siento yo que es algo que todo mundo ya sabe de su existencia. Ok, muy bien. Excelente participación, Jennifer. ¿Alguien más? ¿No, nadie más? Yo opino Ah, igual que yo, Jennifer. Adelante, Belén. Por- Y ahorita el compañero Alexis, me parece. Bueno, yo opino lo mismo que Jennifer porque ya es ahorita un tema muy básico y algo que ahorita en la actualidad ya no se debe de, como que, o sea, ¿cómo le explico? Bueno, opino igual que mi compañera. Ok, muy bien. No te preocupes, Belén. Muy bien, muy buena participación. Ahora, me parece que si era Alexis. sí. Adelante, Bueno, Alexis. yo estoy un poco de acuerdo igual con mis compañeras, pero igual siento que debe de investigarse, ya que conforme pasen los días, conforme pasen los meses, nuevos tipos de drogas existen. Y digamos, esos nuevos tipos de drogas que van existiendo, que hoy es el fentanilo y esas cosas, pues creo que hay que saber qué tipo de enfermedad provoca, qué tipo de daño cerebral está dando ese tipo de drogas. Y tal vez ahorita ya sabemos qué tipo en qué nos afecta eso, pero seguramente en el próximo año va a haber otro tipo, y es cuestión de investigar. Bueno, que alguien nos ayude con eso, que se haga un proceso de investigación para saber qué afecta, cómo solucionarlo, qué medicamentos nos podrían ayudar. Ok, muy bien. También me parece muy importante tu respuesta y de hecho me va a ayudar precisamente a la siguiente pauta. ¿Por qué lo digo así? Porque hasta cierto punto, pues nosotros cuando hablamos de las drogas, a veces hablamos de las más cotidianas, ¿no? Precisamente la marihuana, la cocaína, que no es decir o menospreciar el tema, pero ya no hay mucho de qué sacarle, ¿no? O sea, ya es muy sencillo investigar o conocer algunos de los efectos bueno, que provoca nuestro cuerpo y ya no hay más, ¿vale? Pero precisamente ahorita Alexis habla de drogas nuevas, ¿no?
ejemplo, el fentanilo. No sé si alguien conozca precisamente qué es el fentanilo o las problemáticas que hay. ¿Alguien no sabe? No. Ok, les explico muy a grandes rasgos, ¿vale? El fentanilo es una droga que se utiliza principalmente para cuestiones de medicamentos. Recuerden que a cierto punto todos los medicamentos son drogas, pero no afectan a algunos tanto como otros. Y el fentanilo lo que causa precisamente es un alivio en el cuerpo. De hecho, se empezó a recetar como analgésico en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenía bueno, prácticamente es una droga que descubrieron, que inventaron y que sí sabían las consecuencias que podía provocar como una fuerte adicción, sí, y desconexión prácticamente del mundo muy fuerte y una adicción incluso más grande que la cocaína, pero que sin embargo por cuestiones económicas empezaron a vender y a recetar al por mayor. Sí, prácticamente me duele la rodilla, fentanilo. Que me pegué en el codo, fentanilo. Que pues a alguien le duele tanto la cabeza, fentanilo. O sea, lo restaron muchísimo y provocaron precisamente una adicción muy fuerte, principalmente en Estados Unidos. ¿Sí? Si ustedes googlean un poquito en internet ciudades zombie, se van a dar cuenta que existen y que está una muy fuerte en Estados Unidos, ¿vale? Y es precisamente zombie porque les da esta apariencia precisamente a las personas que son consumidoras de este tipo de drogas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podríamos sacar más cosas, ¿no? Investigar realmente el por qué, de dónde viene el fentanilo, por qué el gobierno no hizo algo cuando pudo hacerlo, hablando de Estados Unidos, y cómo es que está llegando precisamente a México tanto el consumo como la producción, ¿no? Que si nos damos cuenta ya no es hablar solamente de qué son las drogas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos dando un enfoque muy diferente precisamente a un tema que probablemente ya era muy trillado, ¿no? Y que a lo mejor ya no valdría la pena mucho investigar, pero que sin embargo de repente salen nuevas cosas que pues claro, vale la pena seguir investigando y creando pues nueva información de lo que no conocemos totalmente, ¿no? Del fentanilo pues ya sabemos sus consecuencias, pero no sabemos qué tanto puede provocar precisamente a nivel social. Es decir, sabemos cómo está afectando en el organismo, pero no sabemos cómo va a afectar socialmente o económicamente a parte de la población. ¿Sí? Entonces, son nuevas cosas que podemos seguir teniendo en cuenta. Entonces, ustedes, yo lo que espero, ¿sí? Es que tengan precisamente una mente muy abierta y muy crítica para encontrar nuevos temas, ¿sí? Que tal vez sí puede ser un tema trillado, pero que tal vez le demos un enfoque diferente, ¿vale? Yo apenas di esta materia y hubo un equipo, porque ahí era un grupo diferente, ¿vale? Y por ejemplo, un grupo habló acerca querían hablar acerca del embarazo adolescente. Y también hasta cierto punto es un tema un tanto trillado, no vamos a negarlo. Entonces les oriento un poquito para que pues sí, valdría la pena que investigaran, pero ¿qué les parece darle la vuelta e investigar algo más específico de precisamente el embarazo adolescente? ¿Saben qué terminaron investigando? ¿Alguna idea? Métodos anticonceptivos. No, también ya es muy trillado, ya no hay muchos. Bueno, o sea, sí hay muchos, pero todos son los mismos, no hay más. ¿Sí? No se fueron tan lejos de su tema e investigaron precisamente las dificultades que enfrenta una madre de familia al estudiar la universidad. ¿Sí? No hablaron propiamente del embarazo adolescente, porque pues también no todos que son mamás son adolescentes, sobre todo en esta modalidad. ¿Sí? No sé si alguna de ustedes es mamá o incluso también es papá, ¿no? Pero pues no es lo mismo estudiar precisamente una carrera universitaria cuando tenemos un hijo o dos hijos, incluso he tenido alumnos que tienen hasta cuatro o cinco, a su defecto que pues no tienen, ¿no? Entonces, obviamente las complicaciones son diferentes, ¿no? Tanto económicas, como de afecto, como de tiempo, etc., etc., ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de un tema que podría ser un tanto trillado, pues también encontrar otro enfoque. Entonces, yo no les voy a decir los temas,
ustedes piensen un tema que les gustaría investigar y que pues sí, no es tan trillado y que valdría la pena pues investigar más, ¿no? Incluso pues repito, puede ser un tema que a lo mejor ya hay más, pero le damos un enfoque diferente, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Profe, ¿la investigación va a ser Adelante. en equipos o individual? Va a ser individual. Me gustaría en equipos Ah, porque es más ok. sencillo, pero ¿por qué no? Ok. Porque sí me ha pasado mucho que los equipos se dividen el trabajo y hay unos que terminan haciendo todo y otros que terminan haciendo nada. Sí, y a veces también ese nada tiene que ver con que no los involucraron y también pues apelo que ustedes pues no están todo el tiempo en la escuela, es más difícil que se puedan en algunas ocasiones poner en contacto. Entonces vamos a hacer, no vamos a hacer una investigación propiamente, vamos a hacer un artículo de investigación, es un artículo solamente, ¿vale? Pero sí que cumpla las pautas que tiene que tener precisamente una investigación. ¿Para qué? Para que no sea tan tedioso para ustedes, ¿sí? Y realmente me puedan entregar algo que a lo mejor no va a ser muy extenso, porque también no va a ser una hoja, obviamente, su proyecto, pero que también sí lo hagan bien, ¿vale? De repente he tenido alumnos que me entregan 30 hojas y todo es copiado. Entonces, ¿qué validez tiene? ¿No? Y de repente tengo alumnos que a lo mejor me pueden entregar, pues, un número no tan grande precisamente de trabajo, pero todo es propio y bien hecho, ¿no? Es aquí lo importante no es que va a tener mejor calificación el que me entregue 100 hojas de trabajo, no es así, ni va a tener 5 el que me entregue solamente 4 o 5. Claro, no espero que me entreguen 2, ¿verdad? Sino que realmente cumpla con todos los aspectos que vamos a ir viendo durante la sesión o las siguientes clases, ¿vale? Entonces, ¿otra duda, algún otro comentario? ¿Para cuándo se va a entregar esa tarea? Ok, no se preocupen, no es una tarea, va a ser un proyecto de final del módulo, ¿vale? Entonces todavía nos queda mucho, mucho tiempo, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿O ninguno? Ok, muy bien, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir tanto la pantalla y me voy a ir a la parte de la infografía. Ok, muy bien, ¿vale? Entonces aquí tenemos la infografía y vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Tenemos aquí que es la investigación. Dice que es la actividad que se lleva a cabo con el objetivo de resolver problemas, interrogantes o generar nuevos conocimientos. Entonces aquí lo importante que nos demos cuenta es que precisamente cualquier investigación va a buscar resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, resolver problemas que se están presentando y que tal vez no sabemos cómo se puedan solucionar. ¿Sí? Buscar a lo mejor una respuesta a algo muy sencillo o generar nuevo conocimiento, ¿sí? Todos pasamos por la contingencia del COVID. ¿Ahí qué fue? Pues un problema, ¿sí o no? No sabíamos realmente qué consecuencias iba a traer, cómo podría afectar. Era una problemática muy grande que teníamos que buscar como humanidad una solución, ¿no? O de repente tenemos algunas otras interrogantes que podríamos resolver, que incluso no se ha resuelto en su totalidad, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué fue primero? La gallina o el huevo. Es una interrogante, no es un problema, pero es una pregunta que seguimos buscando información, ¿no? Para realmente encontrar qué fue primero, ¿no? O en su defecto, generar nuevo conocimiento. ¿Qué es ese nuevo conocimiento? Información o algunas técnicas o aspectos que tal vez no conocíamos anteriormente, pero que ahora queremos saber qué pasa, ¿no? E incluso tal cual, en algunas ocasiones, pues el conocimiento que generamos, pues puede ser un tanto, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra.
no tan pensado, por así decirlo. Es decir, de repente pues sucedió, ¿no? Ahorita salió de moda una película que se llama Oppenheimer. Yo no la he visto. No sé si alguien aquí la haya visto, pero pues básicamente, o por lo que he visto en reseñas, pues habla precisamente de nuevo conocimiento. ¿A qué me refiero? Sí, querían probar unas bombas nucleares, sí, y querían ver cómo funcionaba, pero pues no sé si conozcan un poco de esta parte de la historia de la humanidad tal cual, pero pues también al lanzar precisamente estas bombas había una posibilidad muy pequeña, pero sí la había, de quemar toda la atmósfera. ¿Y saben qué pasaría si se quemara toda la atmósfera? ¿Alguien sabe? Pues acaba el mundo. Sí, así de simple. Se acaba la atmósfera, se va el oxígeno, entran todos los rayos precisamente ultravioleta a la Tierra y pues nos quema, ¿vale? Entonces se acaba todo, no de una forma inmediata, pero pues sí, ¿vale? Entonces eso es ese aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces son situaciones que pues de repente no nos gusta decirlos, pero se genera un nuevo conocimiento, no de la forma que realmente hubiese sido, porque pues sí había esa posibilidad, pero bueno, pasó, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente, va a existir la parte de la metodología de investigación, que aquí tenemos una definición, pero posteriormente vamos a ver algunas más de lleno, ¿vale? Dice, sistematización de los procedimientos y técnicas que se emplean en la faena de investigativa. Es la que determina de qué modo se recabarán, organizarán y analizarán los datos. ¿Vale? Ese por ese lado de la metodología de la investigación. Y también tenemos que la investigación científica. Es el proceso que, con la aplicación del método científico, busca generar conocimientos relevantes, objetivos y fidedignos. Entonces tenemos que fijarnos que cualquier investigación pues tenga esas características, ¿no? Número uno, basado en un método científico. ¿Saben a qué se refiere ese método científico? ¿No? Va a ser algo muy sencillo, que todo lo que se haga se compruebe. ¿Vale? Eso es lo que busca el método científico, que todo lo que nosotros estemos realizando, pues tengamos forma precisamente de comprobarlo. ¿Vale? ¿Me puede indicar algo? Según yo creo que mi pantalla ya no se ve. ¿O ya se ve otra vez? No, sí se ve. Ah, ok, perfecto. ¿Vale? La siguiente, ¿sí? ¿Qué es un conocimiento relevante? ¿Alguien sabe? Un Un conocimiento conocimiento que importa. importante. A ver, uno por uno. Bueno, creo que dijimos lo mismo. Un conocimiento, pues, que importante. ¿Y cómo lo consideramos importante? ¿Cómo le damos esa importancia? ¿Por qué decimos que sí es importante o en su defecto que no es importante? Pues por la necesidad. Tiene que ver un poco ahí, pero hay un poco más allá de, ¿no? Ok, porque ese conocimiento nuevo tiene que servir para algo, ¿vale? ¿De qué sirve nosotros generar mayor conocimiento si no sirve para nada? ¿Creen que sirva? ¿Cuál es el chiste entonces de investigar? Si lo que yo estoy investigando no va a servir para algo, ¿tendrá sentido? No. A menos que lo hagamos solo por hobby, ¿no?
Entonces ahí pues sí no habría tanto problema. Pero regularmente toda investigación que nosotros realizamos buscamos que tenga un propósito o que nos sirva para algo. Entonces por eso tenemos que darnos cuenta que el conocimiento que estamos generando sea relevante, tenga algo a lo que esté sirviendo, ¿vale? La siguiente que sea objetivos. Aquí vamos a encontrar dos cosas, ¿vale? Dos definiciones, ¿sí? ¿Qué es algo subjetivo y qué es algo objetivo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce o ha escuchado estos dos aspectos? Yo no recuerdo muy bien, pero creo que objetivo es que no infiere tanto el punto de opinión de quien está juzgando. Su objetivo pues depende de quién lo esté interpretando o viendo. Tiene algo que ver por ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar como objetivo subjetivo? Prácticamente el punto de vista de las personas, ¿vale? Cuando decimos que algo es objetivo, es porque de acuerdo a un colectivo, es decir, a varias personas, pues vamos a llegar al mismo punto, ¿sí? Es decir, vamos a tener concordancia en lo que nosotros decimos o pensamos con respecto a algo, ¿sí? No me quiero meter en temas muy polémicos, pero pues nos sirve para investigar o para este ejercicio, ¿vale? Un ejemplo es el aborto, ¿sí? Socialmente, ¿qué hemos escuchado el aborto o en qué es lo que hemos pensado a nivel social la mayoría de las personas, por lo menos en Tulancingo, que es algo bueno o que es algo malo? ¿Qué es lo que han escuchado? Pues he escuchado parte de ambas, profe. Pero que han escuchado más. Recuerden cómo es Tulancingo, ¿eh? Es algo bueno. Ok. Los demás que han escuchado. ¿Qué es algo malo? Bueno, al ¿Por qué es menos algo por aquí. malo? Pues porque dicen que ¿Qué porque dice? es una excusa, es como un permiso para que se les da para, bueno, para libertinaje, como una solución rápida Ok. que se les da a las personas. Yo no les voy a dar mi punto de opinión porque también no es la idea, ¿vale? Pero precisamente lo que escuchamos precisamente de la mayoría de las personas hasta cierto punto es algo objetivo, porque la mayoría coincidimos en ciertas cosas, ¿vale? Pero si de forma personal yo digo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero tengo una base, sí, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a no sé, mi escala de valores, que cuando hablo de escala de valores no necesariamente me refiero a cosas muy, muy buenas, cada quien tiene una diferente escala de valores, pero de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo creo, es mi punto de vista, y mi punto de vista es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque puede ser igual al de los demás y se convierte en algo objetivo, o puede ser algo diferente y ya es subjetivo para mí. Bueno, para los demás, porque para mí tiene esa validez. Entonces, el punto de vista, si es entre todos el mismo, va a ser algo objetivo, ¿sí? Y que incluso también en algunas ocasiones lo podamos comprobar. Pero, de acuerdo a mi solo punto de vista, independientemente de los demás, va a ser algo subjetivo, ¿vale? Un ejemplo, sí, vamos a irnos con otro tema. ¿Cuántos 2 más 2? 4. ¿Cómo saben que es 4? Porque son 4. Porque es lo que nos Porque ya hacían está en la escuela. comprobado. Ok, lo comprobamos y la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Porque lo hemos comprobado, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces podemos decir que es algo objetivo. ¿Qué tal si yo les digo 2? Se apagó su micrófono, maestro. Perdón, no sé quién me silenció, ¿vale? Pero bueno, sigo. Entonces, ¿qué tal si yo les dijera que 2 más 2 es 3 y tengo una fórmula para comprobarlo?
¿qué me dirían? Que lo Pues compruebe. si nosotros conociéramos la fórmula que tiene, pues tal vez diríamos lo mismo, pero como no la tenemos, podemos decir que no es correcto. Que no es correcto y que mi punto de vista es muy independiente, ¿no? Entonces es algo subjetivo, ¿vale? Entonces a eso se refiere esta parte. Regularmente cualquier cosa que nosotros investigamos a través del método científico, tenemos que llegar a conclusiones generales, es decir, que todos estemos de acuerdo con lo que nosotros estemos diciendo, ¿vale? Hay cosas que sí de repente van a ser un tanto subjetivas, ¿vale? ¿Sí? Ejemplo, si investigamos acerca del amor, ¿creen que realmente podamos encontrar como un acuerdo específico de qué es el amor? ¿No? Tal vez pudiésemos llegar a acuerdos de los tipos de amor y alguna clasificación del amor y una definición en general, pero todos tenemos diferentes concepciones de qué es el amor, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces ya es algo subjetivo también, ¿vale? Entonces no podríamos estudiarlo desde un punto de vista totalmente científico, ¿sí? Podríamos, ahí tendríamos que hacer otro tipo de investigación, que es una investigación que se llama de corte cualitativo, ¿no? Donde investigamos para cierto grupo social que es el amor, ¿vale? Ahí sí podemos hacer una investigación, pero ya es una investigación con otro tipo de características que va a ser objetivo solamente para aquella sociedad o aquel grupo estudiado, ¿vale? Y por último, fidedignos, es decir, que realmente sean confiables. Los resultados que estamos obteniendo realmente sean confiables, ¿vale? No sé si ustedes conozcan, pero hubo un experimento que lanzó la NASA y que le costó millones de dólares. El chiste es que tenían que lanzar una sonda a una parte y alguien muy hábilmente se le ocurrió redondear números, ¿sí? Entonces, los números que utiliza la NASA para sacar sus cálculos y demás son números muy, muy grandes, pero demasiadamente grandes, ¿sí? Y a alguien se le ocurrió redondearlos. ¿Qué creen que pasó con su prueba? Falló. Por mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus resultados no fueron fidedignos, redondearon información, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta ese tipo de aspectos, ¿vale? En muchas ocasiones también podemos hacer encuestas, pero ¿qué tal si me piden hacer 100 encuestas? Y en la encuesta número 80, pues ya me cansé, ya no quiero seguir encuestando y me pongo a inventar información. ¿Sigue siendo fidedigno? No. No. Entonces hay que tener en cuenta mucho ese tipo de aspectos, ¿vale? Voy a leer nada más esta parte de rápido de las etapas de la investigación y ahorita me voy a ir con las diapositivas, ¿vale? Entonces tenemos aquí que cuando queremos desarrollar una investigación vamos a tener ciertas etapas, ¿vale? Etapa número 1, planteamiento del problema, ¿vale? Es decir, pues voy a darme cuenta cuál es la problemática, la importancia del tema que voy a desarrollar e incluso hasta dónde quiero llegar, ¿no? Con la formulación de mi objetivo. La siguiente, pues, es la elaboración de un marco teórico, ¿vale? Que es un marco teórico, lo vamos a ver más adelante, bien de lleno, pero pues muy a grandes rasgos, es precisamente tener en cuenta, ¿cómo se llama? Todos los temas que van a englobar mi investigación, ¿vale? La siguiente que me está apareciendo es la formulación de una hipótesis. También lo vamos a ver más adelante, pero muy a grandes rasgos, que es una hipótesis, es una posible respuesta del tema que yo estoy investigando, ¿vale? Después tenemos que hacer una selección de una técnica de investigación, es decir, cómo me voy a estar llegando a la información que voy a presentar. Después tengo que hacer una delimitación de personas, objetivos a los que se les aplican las técnicas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puedo hacer cuestionarios, puedo hacer entrevistas, ¿no? Y a veces pues también tengo que saber a quién voy a investigar, ¿no? Y también va a ser muy difícil que yo investigue a todo el mundo. Tuve precisamente del tema del amor, un alumno quería investigar acerca de qué es lo que piensan o cómo la elección de pareja precisamente que se tiene, ¿no? Y yo le decía, es un tema pues que me parece interesante. El problema es que es un tema muy subjetivo y tenemos que cerrarlo un poco más para que se vuelva un tanto objetivo,
¿vale? Y también yo le decía, ok, ahora, ¿en dónde vamos a realizar tu investigación? ¿No? Yo creo que si investigamos cómo es la elección de pareja en una comunidad, va a ser muy diferente en cómo la elección de pareja en una ciudad, aunque sea grande o pequeña, ¿no? Y también va a depender de las cuestiones sociales, incluso también en algunas ocasiones de las económicas, de los rangos de edad, etc., etc., ¿no? Entonces, lo que también se trata de hacer es una delimitación del tema. Entonces, al final terminamos, o terminó mejor dicho, porque lo hizo, yo nada más iba revisando, precisamente cómo era la elección de pareja de los alumnos de la carrera de psicología de Universidad de TAC, Campus Tulancingo, de la modalidad escolarizada, grupo de la tarde. ¿Sí? Entonces, ahí si nos damos cuenta, ¿a quién les vamos a preguntar o a quién les preguntaríamos? A los estudiantes de psicología de la universidad. Exacto, solo de la mañana y que van de lunes a viernes, ¿cierto o falso? Cierto. Todos los demás podrán tener su criterio, su idea, que puede ser similar o puede ser diferente, pero no nos está interesando, solamente nos centramos en ellos, ¿vale? Entonces, a eso se refiere esa delimitación, ¿sí? Después de que aplicamos nuestros instrumentos, nuestras técnicas, que en este caso le aplicó precisamente un pequeño cuestionario, ¿sí? También hacemos esa revisión de los resultados, sacamos gráficas, analizamos las respuestas que se nos van dando y hacemos una elaboración de una conclusión, ¿vale? Entonces ustedes van a hacer algo muy similar, ¿vale? Pero pues así es como se desarrolla. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se hace en metodología de la investigación. Aparentemente es muy sencillo, pero pues también tiene su grado de complejidad. ¿Qué les parece? Ojo, ustedes todos son de ciencias, ¿verdad? Eso me pasaron en mi horario. Sí. Ok. Sí, entonces precisamente, ¿ustedes piensan que para ciencias de la educación es importante la investigación? Sí. ¿Cómo Sí, y por qué? ¿O por qué y porque, cómo? porque es algo que vamos a manejar mucho. Al querer enseñar algo, tenemos que investigarlo para pues poder explicarlo. Ok, muy bien. Pero también aparte de ello hay otra cuestión. ¿Cuál es esa cuestión? ¿Vale? No sabemos si el día de mañana a ustedes les van a llegar alumnos con algunas características, ¿vale? O algunas situaciones o barreras de aprendizaje. ¿Qué es una barrera de aprendizaje para quien no sepa? Un alumno que tiene condiciones que le dificulten que aprenda, ¿vale? Lo que está muy de moda ahorita es precisamente el TDAH. ¿Lo han escuchado? O el TDA. Sí, es Sí, como Sí. la dificultad de concentración Ah, tiene que es ver. el trastorno y de fácil distracción. Ok, ¿saben cómo trabajar con ellos? Lo más seguro es que ahorita me digan, no, cierto o falso. Ah, no. ¿Qué creen? Todo eso se trabaja, no en la escuela, no lo vemos nosotros tan de lleno, es más en educación especial. ¿Vale? Que es toda otra especialidad muy diferente. Espera un tantito. ¿Vale? Pero no estamos exentos que nos pueda llegar un alumno de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues investigar, ¿no? ¿Qué es? No sé cómo se controla, cómo se diagnostica. Nosotros no diagnosticamos, quiero decirles bien encarecidamente, no diagnosticamos, pero sí vemos patrones de conducta que nos pueden decir, tal vez alguien tenga esto, tal vez alguien tenga lo siguiente. Entonces, como es alguien que no está del todo normal, ¿sí? Entre comillas, entonces lo que tengo que hacer es canalizarlo, ¿vale? Pero también tengo que investigar cómo trabajar con él, ¿sí? Y también ver que sí podría, que no puedo, ¿vale? Yo en la escuela que trabajo también trabajo como director técnico a nivel preescolar y, por ejemplo, alguna ocasión nos llegó una alumna que tiene algo que se llama síndrome de Red. ¿Alguna vez alguien lo había escuchado? No. Sí, entonces, por ejemplo, mi supervisora nos decía, ok, les digo este caso, pues ni modo, investiguen. ¿Qué es? ¿Cómo se lleva?
qué se puede hacer y hasta dónde podemos alcanzar, ¿vale? Entonces, es una investigación también y tenemos que también buscarlas en fuentes confiables, ver qué hay y demás, ¿no? Y aprendimos un poquito del síndrome, aunque es muy triste este síndrome. ¿Por qué motivo? Porque pues hace que las personas, que regularmente es casi en su totalidad, es muy difícil que un hombre lo tenga, pero excesivamente difícil. Básicamente el 99% de las personas que lo tienen son mujeres, ¿sí? Entonces hace o provoca que precisamente pierdan, ¿cómo se llama? Movilidad, coordinación, algunas otras habilidades como por ejemplo lenguaje, etc., ¿no? Entonces sí es muy triste por todo ese tipo de aspectos, pero también sabes qué hacer o qué no hacer o hasta dónde llegar con ese tipo de alumnos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante la investigación y aparte, como les decía hace ratito, cuando nosotros tomamos un grupo o entramos a trabajar a cualquier escuela, pues tenemos que hacer algo que se llama diagnóstico. Entonces, en este diagnóstico, ¿qué es? Pues es una investigación. Sí, totalmente una investigación donde nosotros vamos a conocer quiénes son mis alumnos, precisamente qué es los de aprendizaje, cómo les ha ido en la escuela, cómo se llevan, cómo socializan, e incluso también de repente, no sé, nos llegan ciertos casos a veces con familiares y demás, ¿no? Oye, ¿qué crees? Es que mi hijo tiene esta edad y hace esto, ¿es normal o no? ¿No? Ustedes lo van a ver más adelante con algunas otras materias que vayan ir teniendo, precisamente a algunos autores, como por ejemplo Vygotsky, también Piaget, también incluso Freud, que nos hablan precisamente del desarrollo humano, ¿no? Y que nos dice qué es normal que haga un niño o qué cosas sí pueda hacer de acuerdo a su rango de edad, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que seguir investigando, ¿no? Entonces, ¿qué es la investigación? Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Recuerdan que les había dicho que era un fenómeno? Sí, ¿Qué es? ¿Algún suceso? Exacto, el que sea. ¿Vale? Muy bien. Entonces podemos tener algunos procesos sistemáticos, es decir, siempre, pero también algunos otros empíricos. ¿Saben qué es algo empírico? A Algo través que de se la adquiere por experiencia. experiencia. Exacto, totalmente por la experiencia, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto y tenido, ¿vale? Estoy utilizando unas diapositivas, bueno, yo las elaboré, pero prácticamente saqué la información de un libro que se llama Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, ¿vale? No sé si alguien alguna vez lo haya escuchado, no creo que lo hayan leído, es un libro muy, pero muy extenso, prácticamente se conoce como la Biblia de la investigación. ¿Sí? Y también nos habla precisamente de cómo es que sale a través de 9 fases precisamente cualquier proyecto de investigación. Son muy similares precisamente a las que habíamos visto en la infografía, pero también las vamos a checar, ¿vale? Entonces, Hernández Sampieri nos dice que precisamente cualquier investigación que nosotros queramos hacer va a desglosarse a través de una idea, ¿sí? ¿Qué es una idea? Quiero investigar esto. ¿Vale? De repente algo que se me ocurre que valdría la pena ser investigado, que podría encontrar nueva información, etc., etc. Y a partir de la idea que yo tengo, pues voy a desarrollar un planteamiento del problema. ¿Se dan cuenta? Esto es básicamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿vale? En el otro esquema, ¿sí? ¿Cuál es la problemática? Repito, generar nuevo conocimiento, resolver un interrogante o un problema que se esté presentando. Hernández Sampieri nos pone como fase 3 que tenemos que hacer una inmersión inicial en el campo de investigación, ¿sí? ¿A qué se refiere con el campo de investigación? Tal vez la problemática que yo quiero saber es qué también se sienten los alumnos de nuevo ingreso al entrar a la universidad, ¿vale? Entonces, él nos dice que precisamente para poder hacer eso, podemos a lo mejor buscar precisamente literatura existente para alimentar nuestro marco referencial. ¿A qué se refiere? Pues tal vez que yo encuentre primero qué satisfacción y que yo busque precisamente en alguna bibliografía, ¿no? Que es. Pero también, pues tengo que ir al lugar donde está sucediendo el fenómeno, ¿no? Ya como fase número 4 nos pide que hagamos una concepción del diseño de estudio, ¿no? ¿Cómo va a ser mi investigación?
¿no? Vamos a verlo más adelante, por muy a grandes rasgos. Va a ser una investigación documental, es decir, solamente voy a buscar información en libros, páginas o cualquier documento, sea físico o electrónico. Va a ser una investigación de campo. Sí, cuando pregunto qué es una investigación de campo, muchos me dicen tal cual, pues ir al campo, ¿no? Pero aquí nada más hay que definir que para investigación, ¿a qué se refiere el campo de investigación? ¿Vale? El campo de investigación se refiere básicamente al lugar donde está desarrollándose el fenómeno, ¿vale? Si yo quisiera saber qué tan bien o qué tan mal se sienten los alumnos de nuevo ingreso en la universidad, ¿cuál sería mi campo de investigación? ETAC. Exacto, ahí no hay más. Si yo de repente supiera que hubo un choque en el centro de Tulancingo, ¿cuál es mi campo? El centro. Y específicamente las calles donde sucedió el choque, ¿sí o no? Ajá. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista eso, porque el campo de investigación es ir al lugar donde está sucediendo el fenómeno, ¿vale? Fase número 5, definición de la muestra inicial de estudio o acceso a esta, ¿vale? Nuevamente, ¿cuál es nuestra muestra inicial? ¿Con quién voy a hacer precisamente mi investigación? ¿Vale? Es decir, si yo otra vez vamos con el ejemplo, yo quiero saber cómo es que se sienten los alumnos satisfechos o no, los de nuevo ingreso, ¿vale? Pues con quién voy a hacerlo, ¿no? A lo mejor pues voy a investigar o voy a encuestar a todos, pero ¿qué tal si este cuatrimestre entraron 1000? ¿Va a ser sencillo que yo encueste a los 1000? Pues no, va a ser medio No. complicado, ¿no? Entonces, pues también tengo que sacar algo que se llama muestra, es decir, tomo una pequeña parte, a lo mejor nada más digo, voy a investigar 5 de cada grupo, ¿no? O en su defecto, pues también voy a investigar a los 10 primeros que llegaron o 10 primeros que se van. O voy a investigar a los que traen mochila negra, no sé, como yo quiera, pero para determinar con quién voy a hacer, ¿vale? Y a partir de que a lo mejor le hago una entrevista, le hago un pequeño test, un cuestionario, no sé, lo que yo quiera, ¿vale? Entonces también recolectamos los datos, es decir, los voy y los encuesto, les pregunto, los entrevisto como yo quiera, analizo esos datos y después los voy a interpretar, ¿vale? Es decir, de esos datos que me están arrojando, ¿qué es lo que encuentro? ¿Se sienten satisfechos o no se sienten satisfechos? ¿Por qué sí o por qué no? Y a partir de ahí voy a hacer una elaboración de reporte de resultados, ¿sí? Donde yo diga, no, pues los alumnos de TAC entraron en tal cuatrimestre, que son de nuevo ingreso, de esta modalidad, de este ciclo escolar, pues me pueden decir que se sienten satisfechos por esto y esto y esto, o en su defecto, no se sienten satisfechos por esto y esto y esto y esto, ¿vale? Entonces, así es como muy sencillo precisamente un proyecto de investigación, pero pues también a veces no es tan fácil, ¿vale? Pero también no es muy difícil, ¿vale? Entonces, son aspectos que tenemos que considerar e ir tomando en cuenta para cualquier proyecto de investigación, ¿vale? Este, voy a pasar todas las diapositivas, me voy a ir más abajo. Ahí. Voy a irme aquí, que es la investigación. Es un conjunto de procesos, bueno, ya lo habíamos visto, ¿vale? Y que existen dos enfoques, aunque en algunos autores, por el hecho también Sampieri nos habla de 3, ¿vale? Por nada más vamos a verlos ahorita un poco por encimita y después nos vamos a ir más adentrando a ellos, ¿vale? La investigación tiene diferentes enfoques, tenemos aquí dos. El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Y regularmente esta parte cuantitativa se va a referir mucho a investigar datos duros. ¿Qué es un dato duro? Un dato que se puede contabilizar, ¿sí? Como por ejemplo, muy sencillo, ¿cuántos de ustedes levantando la mano fueron al curso de inducción? ¿Lo puedo contar? Sí, cierto o falso. Cierto. ¿Qué más podríamos contar? ¿Cuántos estamos conectados ahorita? Muy bien, ¿qué más? El ¿Cuántos número hombres, de cuántas alumnos que mujeres? hay en el salón. Ok, muy bien, Daira. ¿Qué más? ¿Cuántos están participando en la clase? Ok, ¿Cuántos de, también muy bien. Adelante, Blanca. cuántos de nuevo ingreso hay en la universidad?
también, muy bien, ¿no? E incluso podríamos adentrarnos en cosas un poco más complejas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál fue su promedio del bachillerato? También lo puedo contabilizar, ¿no? Son muchos aspectos que también yo puedo contabilizar. Entonces, cuando hablamos de ese enfoque cuantitativo, es todo lo que puedo contar, ¿vale? O en su defecto, todo lo que yo puedo obtener a través de datos numéricos, que también se conocen como datos duros. Pero también tenemos el enfoque cualitativo, ¿sí? Dice, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere esta parte cualitativa? Aquí vemos más las cualidades precisamente del fenómeno a investigar, ¿vale? Aquí sí podría entrar qué también se sintieron en su primera clase, ¿no? A mí no me interesa que me den un dato numérico, me interesa cómo se sintieron. ¿Lo podríamos contabilizar? De acuerdo a si utilizamos alguna escala. No sé si ustedes, bueno, ya después lo vamos a ver más detalladamente, pero no sé si ustedes, algunos o todos, de repente han ido a algún servicio, un restaurante, incluso en la Aurrera o farmacias del ahorro también de repente hay, o incluso un conferencista o cosas por el estilo, ¿sí? Nos da precisamente una hojita o nos dice que nosotros digamos que del 1 al 5 o de color verde al rojo al amarillo, que también nos sentimos con el servicio que acabamos de recibir. ¿Les ha pasado? Sí, Esa es una investigación de este corte, que es cualitativo, porque está viendo las cualidades del fenómeno que acaba de suceder, ¿vale? Entonces, sí se puede contabilizar hasta cierto punto, pero aquí lo importante no es como el número, sino lo que significa el número, ¿no? Que puede ser muy buen servicio o servicio regular o pésimo servicio, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, ahí no nos interesa el número, nos interesa cómo es que sintieron o cómo es que se familiarizaron con el servicio que acaban de obtener, ¿vale? Entonces aquí se tiene que trabajar mucho con la parte de la interpretación, ¿sí? Entonces no se trabaja de la misma forma precisamente estos dos tipos de investigación, ¿vale? Los dos son importantes, no quiero decir que no, claro está, tienen su importancia, pero pues también de acuerdo con qué es lo que quiero saber, es el tipo de enfoque que voy a utilizar. Y el tercer enfoque que no está aquí, pero que repito, algunos autores como Hernández Sampieri, pues también sí lo mencionan, es el enfoque mixto. ¿Qué es el enfoque mixto? Una combinación de ambos, ¿vale? A lo mejor yo quiero investigar cuántos se conectaron y cómo se sintieron. Entonces, si nos damos cuenta, ahí estamos englobando las dos cosas. ¿Se fijaron? ¿Cuál creen que es el más importante? El cualitativo. ¿Qué creen? Pues todos los, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a depender precisamente de lo que quiera investigar. Entonces, no es que haya uno más importante que otro, sino que precisamente qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, que de acuerdo a la información que yo quiero saber, es el método, o mejor dicho, el enfoque que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Me voy a ir otra vez a plataforma, pero hasta aquí alguna duda, algún comentario. No. No, ok, muy bien. Entonces, nos vamos a ir a la unidad de aprendizaje 2, ¿vale? Entonces, vamos a leer el desafío. Espera, déjenme mover esto para acá. A ustedes no les aparece, pero me aparece una pequeña ventanita aquí. Bien, ahora seguimos. Es importante conocer las dimensiones y criterios de la investigación científica para aplicarla en diferentes contextos o temas e identificar las variantes que pueden adquirir el método científico en su aplicación. Piensa en alguna investigación que quieras hacer, ¿sí? Ya sea por interés personal o por algún deber escolar o laboral. Por ejemplo, ¿cuánta energía eléctrica
se gasta en tu colonia? ¿O qué tipo de personas son las que frecuentan una tienda naturista? ¿Sí? Aquí quiero hacer hincapié en estas dos preguntas para ver si entendieron el tema pasado, porque se va a relacionar con lo que ahorita vimos, ¿vale? Si yo quiero saber cuánta energía eléctrica se gasta en cualquier colonia, ¿qué tipo de investigación sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, ¿Por qué? porque estaríamos midiendo cuánta energía se gasta. Algo que se puede contar, ¿sí o no? Sí, Muy bien. La siguiente, ¿qué tipo de personas son las que frecuentan una tienda naturista? ¿Qué sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, ¿Por qué? porque es dependiendo de la cualidad de la persona. Por ejemplo, hay no sé, un ejemplo, una persona flaquita que padece, no sé, diabetes, le gustan mucho los medicamentos naturistas. O sea, no efectivamente enferma, ¿verdad? Pero es una cualidad de que es una persona flaquita. Ok, muy bien. Entonces, están consumiendo los productos por algo, ¿no? Precisamente por una situación. Entonces, es una cualidad, es una característica de ese tipo de personas que frecuentan estos lugares, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo características. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Sí. ¿Cuáles serían las dimensiones de tu investigación? Es decir, qué tipo de fuentes consultarías, qué cantidad de población estaría involucrada, qué variables tomarías en cuenta, ¿vale? Me voy un poquito más abajo. Eh, en esas interrogantes te serán de ayuda para identificar la importancia de definir las dimensiones de una investigación, que no son las subvariables que permiten detallar el comportamiento de la variable de estudio. Siempre es recomendable que las dimensiones se relacionen con teorías mismas que tendrán que recuperarse en el marco teórico de la investigación. Esto ayudará a determinar si la investigación es o no viable, ¿sí? Aquí voy a rescatar la palabra viable. ¿A qué creen que se refiere una investigación viable? Que sea una investigación confiable. Tiene que ver un poco con esa parte de la confiabilidad, pero va más allá de. a que tiene un Que sí se puede, Ah, ya no escuché muy bien. ¿Otra vez? se pueda realizar, que tenga un camino como tal. Ok, muy bien. Muy bien, José. Sí se refiere a eso. Una investigación viable es una investigación que sí se puede realizar, ¿vale? Que nosotros tenemos precisamente los recursos, ¿sí? Y cuando hablo de recursos, en muchas ocasiones pensamos precisamente como en los recursos económicos, ¿vale? Pero no, no son los únicos, ¿vale? Cuando hablamos de recursos me estoy refiriendo a todo lo que necesito para llevar a cabo una investigación, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos creen que necesitamos para una investigación? ¿Humanos? Ok, población. muy bien, recursos humanos, que lo va a ir la población. ¿Quién me va a ayudar a hacer la investigación? Pues más personas, ¿no? Ahí están los recursos humanos. ¿Qué otro tipo de recursos creen? Por lo menos faltan otros. Recursos, ¿Cuáles, perdón? recursos materiales, Como por ejemplo, como por ejemplo, no sé, la computadora, quizá encuestas, cosas así que se necesitan para realizar el proyecto. ok, perfecto, sí, ¿no? ¿Qué tal si de repente pues necesito ese tipo de recursos tecnológicos, ¿no? Donde pues precisamente necesito una computadora o un equipo para graficar, para buscar información, no sé yo, lo que yo considere, ¿vale? Entonces sí necesito ese tipo de recursos, ¿no? O en su defecto, como decías, también materiales como por ejemplo, pues si voy a hacer encuestas, digo, ya se pueden hacer encuestas digitales, ¿no? Pero también algunos prefieren hacer encuestas físicas. No es malo tampoco seguirlas haciendo, ¿vale? Entonces también esto, pues saber si voy a poder, pues tener las hojas, las impresiones, no sé, lo que yo considero necesite para hacerlo, ¿vale? Entonces, pues siempre hay que tener en cuenta si yo tengo los recursos. Si no los tengo, pues va a ser difícil que yo pueda llevar a cabo mi investigación, ¿no? ¿Por qué creen que hay cosas que de repente pues no hemos podido desarrollar en investigación, ¿no? Porque no tenemos los recursos suficientes,
¿sí? Ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no hemos descubierto si hay vida en otros planetas? ¿Qué nos ha faltado? Recursos. Recursos. Puede ser tecnología, pero es al fin y al cabo un recurso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también nos vemos limitados precisamente por esa cuestión, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a darnos cuenta que precisamente cuando yo quiera hacer una investigación, pues puedo entender precisamente algunas dimensiones que me me van a ayudar precisamente a entender cómo es mi investigación, ¿vale? Entonces, algunas de las dimensiones que tenemos, sí, es por manejo de variables. Aquí, ¿qué es lo importante? Que precisamente voy a tener algunas características de mi investigación que van a ir cambiando conforme yo quiero investigar. ¿Sí? Es decir, que de repente, pues, no sé, quiero saber la economía de las personas de acuerdo a la colonia que viven. Entonces, pues va a ser diferente la cantidad, pues, de ingresos económicos de acuerdo a la colonia en la que viven y van a ser mis variables, ¿vale? A lo mejor la colonia, el tipo de economía que tienen, incluso si son profesionistas o no, ¿vale? Son variables que voy a tener en cuenta y que voy a poder considerar. La siguiente, por fuente de obtención de datos, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues aquí tenemos precisamente diferentes formas de obtener datos. En algunas ocasiones, pues voy a poder buscar en recursos, como yo les he dicho hace ratito, bibliográficos, que pueden ser físicos o en su defecto digitales, ¿vale? Pero es una fuente de datos que voy a obtener, pero también en algunas otras ocasiones, pues voy a irme al campo, ¿no? Donde está sucediendo el suceso, ¿no? Y a lo mejor mis datos van a ser perdón, de primera fuente, porque estoy observando cómo sucedió el fenómeno o le estoy preguntando a personas que están alrededor y que observaron cómo fue el fenómeno, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta eso. La siguiente, por profundidad, ¿sí? De repente pues queremos como investigar mucho acerca de un tema y no está mal, pero también tengo que darme cuenta si realmente tengo lo necesario o los recursos suficientes para adentrarme tanto en esos temas. ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo o recursos tengo para hacerlo o en su defecto no? La siguiente, por extensión. Cuando se refiere por extensión, se refiere principalmente al tiempo, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esta parte del tiempo? ¿Qué tal si de repente, pues yo quiero hacer una investigación, ¿sí? Aquí entran dos diferentes, una que se llama longitudinal y otra que se llama transversal, ¿vale? Donde yo quiero saber cosas, ¿no? Ejemplo, a lo mejor yo quiero investigar cómo es que les va a los alumnos desde que inician hasta que terminan la universidad, ¿sí? Entonces voy a hacer una investigación longitudinal, porque va a llevarme todo un tiempo precisamente investigar cómo es que van, y no siempre van a ir iguales, ¿no? A lo mejor en primero les va bien, en segundo les va no tan bien, tercero a lo mejor reprobaron, pero cuarto otra vez le echaron ganas y van bien, ¿no? Entonces ahí llevo mucho tiempo. Y tenemos el otro, que es la transversal, que a lo mejor quiero saber cómo les va ahorita, ¿sí? En este cuatrimestre, en este módulo. Entonces ahí no me llevo tanto tiempo, nada más me llevo un pequeño tiempo y que también estoy investigando. Perdón, Liliana, creo que levantaste la mano. No, profe, iba a opinar lo mismo que usted. Perdón. Iba a opinar lo mismo que usted. Ah, no te preocupes. ¿Quieres decirlo? Adelante, adelante. No hay problema. No, profe, ya lo dijo, así está bien, gracias. Ok, vale. Cuando alguien quiera, en verdad no hay ningún problema, ¿vale? Sí, también tenemos por la parte de la medición que entra precisamente estos dos aspectos que ya hemos visto, tanto la cualitativa como la cuantitativa y también la mixta, o en su defecto también por objetivo, ¿vale? ¿A qué se refiere esta parte por objetivos? Sí, ok, diseñamos un objetivo y es el que tenemos que cumplir al final de nuestro proceso de investigación, ¿vale? La sugerencia que va a ser para ustedes es que sea más una investigación, aunque sea pues un artículo, por objetivo, ¿vale? Sería más sencillo. También cabe mencionar que en algunas ocasiones podemos utilizar más de una dimensión, ¿vale? Y ya prácticamente con esto vamos a concluir la sesión, pero ahorita les voy a dar otra información. Sí, vamos a ver los métodos generales de la investigación. Tenemos al menos 4 métodos, ¿vale?
uno inductivo que parte del estudio de casos particulares con la finalidad de obtener conclusiones universales, ¿vale? Aquí que se refiere que precisamente tenemos como criterio o pensamiento de ciertas personas o de ciertas cosas que están pasando y lo vamos a volver totalmente universal, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, bueno, no tanto, pero que sí pasó, es precisamente lo que hizo Isaac Newton con la ley de la gravedad, ¿vale? ¿Él qué hizo? Pues básicamente estudió las propiedades de la gravedad para tener una ley que funciona para todos. Entonces es una ley universal, pero hasta cierto punto, pues él lo hizo de casos particulares. Es decir, pasamos de algo sencillo o de algo que sucede de vez en cuando y lo volvemos totalmente universal. Pasa totalmente lo contrario con lo deductivo, ¿vale? Parte de leyes universales con la finalidad de obtener conclusiones particulares, ¿vale? Entonces aquí pues apegamos mucho precisamente a lo que ya se ha estudiado previamente y podemos concluir ciertas cosas, ¿vale? ¿Sí? Ejemplo, a la mayoría de las personas después de los 30 años, pues tienen algo que se llama intolerancia a la lactosa. ¿Sí saben qué es? Sí. Que nos Sí. cae pesada la leche, ¿no? Entonces, si yo tengo una amiga que tiene más de 30 años, ¿qué puedo deducir? Que es intolerante a la lactosa. Exacto, porque estamos partiendo de algo que tal vez es general, que tal vez no afecta a todos, pero yo puedo decir, tal vez sí ella, por ley, o porque a la mayoría le pasa esto. ¿Vale? ¿Algún comentario? No. ¿No? Ok, muy bien. Tenemos el siguiente, que es el analítico. Dice, se analiza por separado cada uno de los elementos que conforman el problema a resolver. En muchas ocasiones tenemos que darnos cuenta que las problemáticas que nosotros queremos considerar o que tomamos en cuenta, pues también van a tener ciertas características o ciertos elementos que no van a ser totalmente iguales, ¿vale? Entonces de repente vale la pena separar todo el problema o todo el tema que tenemos en varios aspectos o varios elementos e ir viendo cómo se resuelve cada uno, ¿vale? Un ejemplo sencillo, bueno, no tan sencillo tampoco, la pandemia, ¿sí? Ahí que tuvimos que analizar, pues precisamente cómo era el virus, cómo afectaba, qué medidas de bioseguridad debíamos de tener, ¿vale? Entonces es una investigación que se hizo de tipo analítico, ¿vale? Y por último, el sintético, se formula una teoría unificadora que relaciona hechos aparentemente aislados. Entonces, en el sintético que vemos precisamente como muchas problemáticas aisladas que llevan precisamente a entender cómo es que funciona algo o cómo es que pasa algo, ¿no? Ejemplo, el cambio climático, ¿sí? Porque el cambio climático, ¿a partir de qué se deriva? Pues de muchas de las actividades que hacemos los humanos, ¿no? Como por ejemplo, pues el tener un automóvil, ¿no? Comprar algo, ¿no? A lo mejor extender las ciudades y disminuir el campo o los bosques o las selvas o cualquier tipo de ecosistema natural, ¿vale? Entonces, aparentemente, pues decimos, va, pues si construimos y quitamos árboles y compramos y usamos y demás, a lo mejor no afecta nada, pero ya después nos damos cuenta que todas estas problemáticas juntas, ¿qué llevan o qué hacen? Pues desarrollar una problemática más grande, ¿vale? Entonces, ¿dudas? Ninguna. ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok, muy bien, ¿vale? Entonces, básicamente con eso vamos concluyendo, pero pues voy a dar mis avisos parroquiales, ¿vale? Entonces, espérenme, dejen nada más busco algo, porque me piden que para que tengan su lista de o su pase de asistencia del día sábado, mm, tienen que registrarse en esta liga. Dejen nada más, se las envío. Se las voy a enviar precisamente por los comentarios. Sí, ahorita les voy a preguntar si ya les aparece y si se pueden registrar, ¿vale?
Según yo, ya les tiene que aparecer. ¿En dónde nos aparece? En la parte del chat. Lo que pasa es que su chat aparece en gris, o sea, no está activado desde el No inicio de la aparece. sesión. Ok, vamos a hacer una cosa. Sí, les voy a pasar mi número y también se las voy a publicar en el apartado de noticias, ¿vale? De plataforma. Entonces, nada más denme un chance para que se las pueda ir enviando poco a poco, ¿vale? Y ahorita ya la tengan. Les digo, en teoría, ya está. Pero, bueno, y segundo aviso parroquial, vamos a tener al menos 3, ¿vale? Segundo aviso parroquial, el día sábado, como ustedes saben, no hay clases, pero pues vamos a desfilar. Entonces, más que un aviso, es una invitación. Ojo, no es obligatorio, ¿vale? Pero valdría la pena que ustedes desfilaran. Se pretende hacer un contingente de alumnos precisamente de esta modalidad. Entonces, la invitación queda abierta. Probablemente si asisten, es probable, pues tengan un beneficio por lo menos en mi materia, ¿vale? Entonces, la cita... Tenemos que ir, no sé, vestidos de algo, con alguna... voy, Ok. ¿vale? Entonces, la cita es básicamente el día sábado supuestamente a las 8, pero con que lleguemos 8:20 no hay ningún problema, ¿vale? En la calle que está el ferrocarril hay un parquecito. Durante ese parquecito, si preguntan, somos la escuela número 15, ¿vale? Que tiene que estar formada. Entonces, repito, no es obligatorio que vayan, solamente quien guste. Y la forma en la que tienen que ir vestidos es pantalón negro, ¿sí? Puede ser de mezclilla, puede ser de vestir, como ustedes gusten. Principalmente calzado negro, ¿sí? También dense cuenta que es un desfile, no lleven zapatillas, ¿sí? Sobre todo las mujeres. O si llevan botas, botas con las que se sientan cómodas para caminar, ¿vale? Si son tenis, pues no sería como muy padre, pero pues bueno, medio pasa, ¿vale? Y la parte de arriba piden lo siguiente, que sea una blusa blanca con un rebozo en caso de las mujeres o alguna blusa alusiva precisamente pues a las fiestas patrias, y los hombres pues también camisa blanca y un paliacate. Su servidor también va a estar ahí, ¿vale? Entonces también pues nada más me contactan o o me dicen que ya están ahí por cualquier cosa. Entonces apunten mi número. Les doy tantito tiempo en caso de que alguien pues tenga su celular o no sé, cualquier cosa para apuntar. ¿Vale? Entonces mi número es 775 115 0873. Vale, repito el número por si alguien no lo apuntó: 775 115 0873. ¿Vale? ¿Sí lo anotaron? Sí. Sí. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Ok, muy bien. Perdón, de repente se va un poquito la señal, ¿vale? Entonces, muy bien. Sí, entonces ahorita me mandan también la liga y demás. Ahora, siguiente aviso parroquial. ¿Sí? Nosotros tenemos como universidad, no sé si ya les llegó algún mensaje o algo así. Sí, ya posteriormente vamos a hacer un grupo de WhatsApp entre todos. De hecho, les voy a enviar una liga en el apartado de noticias de la materia, ¿vale? Pero nosotros tenemos una actividad que ha sido anual durante ya los últimos 7 años, aproximadamente 7 u 8, sí, que es un congreso. Sí, no sé si alguien ha escuchado acerca de él. No. No. Ok. Sí, en cuanto pueda, voy a enviarles la publicidad y voy a hacer que les traten de llegar, ¿vale? Pero es un congreso que busca precisamente completar
parte de su formación de la universidad. Hace rato les decía acerca de pues sí, no tenemos tantas materias, o mejor dicho, casi nada de materias que tengan que ver con la educación especial, ¿vale? Entonces, lo que buscamos precisamente es tener algunas conferencias, talleres que nos ayuden a complementar precisamente el conocimiento de los alumnos a través de esta actividad. Regularmente se hace una vez al año, ¿sí? Entonces, estaría muy bien que pudiesen entrar. Pero en caso de que no, también no es una actividad obligatoria, ¿vale? ¿Cuándo son las fechas? Es prácticamente ay, dije nada, más me acuerdo porque se me van de repente las fechas del calendario, pero es básicamente la primera semana de octubre, es decir, aproximadamente pues en 3 semanas, que sería 5, 6 y 7 de octubre, ¿vale? Entonces, solo tenemos una conferencia que es de este tipo, es decir, virtual. Todas las demás van a ser presenciales en la universidad, ¿vale? Tiene un costo. ¿Cuál es el costo? De 810 pesos, ¿vale? Entonces, algunos dicen, bueno, es mucho, otros dicen que es poco, no sé. Hay algunas conferencias que pueden valer 1000 pesos y solamente es una, ¿vale? Nosotros tenemos 7 actividades diferentes, ¿vale? La mayoría son entre viernes y sábado, precisamente por algunas cuestiones de muchos de los alumnos, es decir, de ustedes, que solamente pueden esos días y es en horario de clase. Ahora, tienen un beneficio, ¿vale? No es solamente pues que vayan y ya, sí, principalmente el beneficio más importante desde mi punto de vista es que tienen nuevo conocimiento, ¿vale? Es decir, van a aprender cosas nuevas que tal vez no van a llevar en las materias que tienen en la carrera, ¿vale? Entonces, eso para mí es como lo más importante, pero también hay un beneficio en calificaciones que, repito, solamente se da una vez al año, ¿sí? ¿Cuál es? Número uno, van a tener el 50% de evaluación continua de las materias que estén cursando en este módulo. Es decir, que si alguien en- no entrega ninguna tarea o les faltaron algunas tareas, pues van a tener al menos 5 puntos, ¿vale? Es decir, prácticamente pues es un 10 asegurado en tareas y un punto en el examen del primer parcial, ¿vale? También en las materias que estén cursando, me parece que están cursando ahorita 3 materias, Sí. ¿vale? Entonces sería en esas 3 materias. Ahora, yo siempre les digo a todos, no digan sí, no digan no, piénsenlo, valórenlo. Repito, es una actividad que se hace una vez al año, entonces ahorita lo más seguro es que si se vuelve a hacer, pues va a ser hasta el 2024, ¿vale? Y a finales en el último módulo. Entonces piénsenlo, chéquenlo y en cuanto tengan todas las conferencias, sí las tengo, pero no tengo ahorita bien la lista de todos los nombres, ¿vale? Se las hago llegar también al grupo de acá, ¿vale? Y repito, nada más, voy a hacer un grupo de WhatsApp para que se puedan unir y les voy a publicar la liga en el grupo bueno, más bien en el apartado de noticias, ¿vale? De la materia. Entonces, ¿alguna duda? No. Ninguna, profe. ¿No? Le mandamos mensaje para que nos agregue al grupo, ¿no? Lo que voy a hacer es primero crear el grupo porque no tengo ahorita y enviarles una liga. Entonces, si alguien me envía mensaje, lo que voy a hacer es estarle, ¿cómo se llama? Enviando la liga del mismo para que se puedan unir, ¿vale? Entonces, también pueden hacerlo así, no hay ningún problema. ¿Sí? Nada más ténganme paciencia porque ahorita voy a hacer otras cosas y me va a tardar un poquito, pero hoy los voy agregando, ¿vale? De hecho, ya me llegó un mensaje, ¿vale? Fui yo. Ok, muy bien. Sí, entonces ahorita, pues sí, mándenme y me voy a tardar, ¿vale? Pero ahorita les voy enviando todo. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? ¿No, ninguno? Yo, profe, Adelante. No. lo que pasa es que yo entré un poquito tarde porque salí un poco tarde de mi trabajo, pero igual quería yo preguntarle, si antes de que viéramos lo de las definiciones, dio algún punto importante. No, de hecho, hubo un problema ahí con la liga y di 20 minutos de clase al aire.
Entonces prácticamente creo que casi vas entrando, entonces no te preocupes. Sí, de todos modos, cualquier cosa, recuerden que la grabación se va a tener, todavía no aparece, ahorita yo le doy detener, aparece y también se las publico precisamente en el apartado de noticias, ¿vale? Ok, gracias, profe. Sí, profe, gracias. Ok, entonces si ya no hay ninguna duda, pues voy a detener la grabación y se pueden Profe, no tengo nada. desconectar. Adelante, Yo tengo Alexis. una duda. Bueno, como el día sábado yo no pude ver el en vivo, no sé si son en vivo. ¿Sí o no? ¿Cuál en vivo? Ah, bueno, sobre las actividades no hizo el sábado un en vivo. O eso el... No, no hice. No, no, hasta el momento no he hecho ninguna, No, es aparte la de este. primera sesión. Qué bien, porque pensé que ya había hecho uno. Bueno, ya iba a comentar de que por el trabajo. No, no se preocupes. Lo que tuvieron las semanas pasadas fue prácticamente un curso de inducción, ¿vale? Entonces, digamos que ya este sábado iniciamos clases bien, solo que recuerden que cayó 16 de septiembre. Entonces no tenemos actividad por ser un día festivo. Sí, entonces por eso lo estamos haciendo de esta forma, pero créanme que es la primera vez que se ha hecho por esa cuestión, ¿vale? Pero ya a Ah, partir del siguiente sábado de este al otro, ya iniciamos, bueno, seguimos, mejor dicho, con clases ya en el campus de manera presencial. ok, gracias por aclarar mi duda. Profe, yo tenía una duda. Adelante, Hugo. Yo tuve un problema y entré como una hora tarde. ¿La clase se queda grabada? Sí, Ok, muchas gracias. ¿vale? Se queda grabada y les voy a poner ahí en el apartado de noticias el link para la grabación. La grabación se queda aproximadamente 2 semanas, ¿vale? Sí, muchísimas gracias, profe. No, ¿de qué?